Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a la cara B de Meijo Ferroviario. Un espacio para las rarezas, las anécdotas y curiosidades. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En primer lugar, quiero daros las gracias a todos porque Meijo Ferroviario ha superado ya los 5.000 suscriptores. Gracias, 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 muchísimas gracias. Imagen de portada, una de esas decoraciones extrañas y curiosas que recibió alguna locomotora de la serie 321. Aquí vemos a la unidad 021 de Acciona en la región de Murcia, en algún punto de la región murciana. En la década de los años 2000, esta locomotora estuvo trabajando en unas obras de renovación de vía y traviesas en algún punto de dicha región. La marca Alco siempre muy relacionada con el sureste español. Desde los años 90, mucho material que fue de Renfe y que fue dado de baja acabó en empresas privadas. No solamente las locomotoras Alco de la serie 321, 318 y 316. Hubo tractores de maniobras que pasaron a empresas privadas. Aquí vemos a una veterana locomotora de la serie 304 de ex-Renfe, numeración 020, que acabó en la empresa Vicasa de Zaragoza. Fantástica imagen también de la década de los años 2000. Como podemos ver, mucho material que dio de baja Renfe en aquella fatídica década de los 90 estaba en perfecto estado de funcionamiento y tuvo otra vida en otro tipo de empresas privadas relacionadas con el ferrocarril. El mundillo de la vía estrecha española de Feve también tenía sus trenes curiosos. Aquí vemos el tren turístico del Bajo Nalón, fotografiado en San Román el 30 de julio del año 2006, con una de las locomotoras de Feve que fueron transformadas en aquella época para dar tracción no solamente al tren transcantábrico, también a otro tipo de trenes turísticos que eran más cortos, pero no menos interesantes. Una Feve que estaba en su época dorada, en la década de los 90 y 2000, donde tuvo cierto renacimiento, todo lo contrario que estamos viendo hoy en día con los ferrocarriles de vía estrecha, que desde que han sido absorbidos por Renfe ya no son lo mismo. Fantástica imagen, bonito paisaje del norte de España y una imagen que ya queda un tanto lejana. La época de esplendor que tuvo Feve a finales de los 90 y principios de los años 2000. Continuando con todo el material que vendió Renfe y que dio de baja en la década de los 90 y principios de los 2000, algunas locomotoras de la serie 319 fueron vendidas a Argentina. Aquí vemos como una de ellas está siendo remolcada para un taller para darle los últimos toques. No solamente se vendieron a Argentina las locomotoras de la serie 319, también hubo una gran cantidad de trenes camellos de la serie 593 y años antes también los TER de la serie 597. Al igual que coches Talgo y también coches de viajeros convencionales. Una venta de material a Argentina que, si bien buena parte se aprovechó en aquel país, otro tipo de material no se le sacó el suficiente aprovechamiento para continuar en la red argentina. Un saludo a todos mis seguidores del otro lado del Atlántico, que sé que en Argentina hay bastantes. Un saludo. Locomotora 333-106 de Renfe, dando tracción a un Talgo para hacer un servicio a Altaria hacia Madrid. Imagen tomada en Cartagena a mediados finales de la década de los 2000. Hubo otra locomotora que fue la 107 que también recibió la decoración de Renfe Operadora.
pero realizaron muy pocos servicios de línea para viajeros. Poco después, estas locomotoras acabaron en Renfe Integria como máquinas de herramienta y también para realizar traslados y cosas por el estilo. Una curiosidad de Renfe, ya que solo 2 locomotoras recibieron la famosa pantonización en color. También se podían ver en aquella época cosas curiosas como una locomotora que fue de la unidad de negocio de Grandes Líneas, que fue pasada a mercancías y dio tracción a trenes mercantes bastante importantes como el que vemos en imagen. Locomotora 333-074 de Renfe, dando tracción a un tren de contenedores en El Pardo, el 10 de mayo del año 2005. A esta locomotora le quitaron el logo de Grandes Líneas y le pegaron, debajo de una ventanilla, el logo primitivo de Renfe Mercancías. También las 2 locomotoras que llevaron el color de Renfe Operadora, algunas de ellas también dieron servicios, tracción a trenes de mercancías. En el año 2005 se produjo la separación de Renfe Operadora y la infraestructura. En el administrador de infraestructuras ferroviarias quedó separada la gestión de los trenes de la gestión de la infraestructura gracias a una directriz de la Unión Europea. Y por lo tanto, el material de Adif empezó a recibir las decoraciones de este administrador de infraestructuras ferroviarias. Máquina o locomotora quitanieves de la serie 300 de Adif, fotografiado en Cercedilla el 8 de abril del año 2006. Fue una de las primeras quitanieves y maquinaria en general de Adif que recibió el color verde de este administrador de infraestructuras ferroviarias. Hace ya unos meses se anunció el posible cambio de decoración en el material de Adif con un nuevo logotipo, pero finalmente no va a ser así y me alegro porque todos estos cambios de imagen valen mucho dinero y no estamos para despilfarrar el dinero en estos tiempos que corren. Continuamos con el material de Adif, de los primeros trenes que tuvieron la nueva decoración por entonces de allá del año 2005, que fue cuando empezó la actividad de Adif. Imagen muy curiosa del tren BT, antiguo Talgo 21, que recibió en muy poco tiempo, nada más fundarse Adif, pues recibió la decoración de este administrador de infraestructuras ferroviarias. Además, que la imagen también coincide que este tren hizo la primera circulación en la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga. Se trató de una circulación experimental y realizó al completo todo el trayecto nuevo de alta velocidad. Imagen del 9 de mayo del año 2006. Maijo Ferroviario también tiene sección internacional. Ya sabéis que en mi canal hay una sección local dedicada a Salamanca y alrededores, nacional, histórica y también ahora internacional. Aquí vemos uno de los vehículos ferroviarios más extraños y más curiosos que han circulado por el mundo entero. Se trata del minitren Galloping Goose, que circuló en Estados Unidos. Se trataba de un tren, una camioneta convertida a carriles para poder realizar servicios postales en zonas del interior de Estados Unidos con muy baja densidad de población y lugares donde a menudo en invierno había pueblos y poblaciones que se quedaban aisladas por la nieve. Con este curioso vehículo quedaba garantizado el servicio postal de los Estados Unidos. Volvemos a España y a uno de los ferrocarriles menos conocidos por los aficionados, y son todas aquellas líneas de tipo minero que existieron en buena parte del norte de España, sobre todo en Asturias, donde existieron un montón de ferrocarriles de 1 metro, incluso de menos de 1 metro de anchura de vía. Llegó a haberlos de 60 y tantos centímetros. Aquí vemos un trenecillo minero con vagonetas de carbón en Pustiello,
el 15 de septiembre de 1986. El carbón tiene una gran relación con el ferrocarril, no solamente por la centenaria tracción a vapor, también porque era una de las mercancías más importantes para la economía de los países en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y nos vamos a un vehículo raro. Aquí tenemos un tractor, un Tracmóvil TM400, moviendo unas tolvas cargadas de caliza en la estación de Vicálvaro. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para saber más de estos extraños vehículos. Me imagino que será una máquina de estas que trabajan en muchas canteras, que algunas de ellas serán viviales y también se puedan adaptar, al igual que máquinas de construcción, a los carriles por donde circulan los trenes. Los vehículos viviales llaman la atención no solamente por el extraño aspecto que tienen, también llama la atención la enorme diversidad de este tipo de vehículos que valen para circular tanto por carretera, caminos y vías férreas. Y nos vamos a un bloque de material remolcado. Aquí vemos una anticualla fotografiada en Miranda de Ebro. Un vagón del año La Polca que seguramente fue heredado por Renfe de las antiguas compañías ferroviarias. Un vagón de uso interno de Renfe que se fotografió en Miranda de Ebro allá por la década de los años 60. Hoy en día ya no se ven tantos vagones raros como en otra época, pero durante los años 60, 70, incluso 80, se podían ver vagones que tenían cerca de 100 años y que habían sido transformados a lo largo del tiempo y que nada tenían que ver con el ideal, con el uso original que tuvieron en un primer momento. Y ahora nos vamos con uno de los grandes mitos del material remolcado español. Un vagón que siempre tuvo mucha polémica entre los aficionados al ferrocarril en miniatura, porque se dudaba de la existencia, pero de que pudiera existir el vagón de Estrella Damm JPD de Renfe. Pues efectivamente existió. Fueron muy pocas unidades, pero hubo una serie de vagones JPD de Renfe que en vez de tener color rojo óxido, tuvieron esta decoración roja y publicitaria de esta marca de cervezas. Eran pocos vagones y estuvieron, sobre todo, en la composición de un tren expreso de mercancías que unía Barcelona con Madrid. Una denominación de tren que duró relativamente poco, ya que en Cargas Renfe, que fue la unidad de negocio que se inventó estos trenes expresos de mercancías, esa denominación acabó desapareciendo dentro de muy poco tiempo. Otra división de Renfe que fue bastante famosa fue la de Paquexpress. La gran mayoría de los aficionados conocen los logotipos y la imagen que tuvieron los vagones y furgones de esta división de Renfe. Sin embargo, aquí vemos en esta imagen el logotipo más simple que tuvo Paquexpress o Paquetexpress, como también se llegó a llamar. Vagón J 600.000 de Renfe, que pasó de hacer servicios de mercancías a acoplarse a los vagones expresos y algunos trenes rápidos de viajeros para transportar paquetería express, que curiosamente competía también con los furgones de correos que también circulaban por el ferrocarril español. Unos trenes que funcionaban bastante bien, los que llevaban el servicio Paquexpress, ya que además de paquetería urgente, también funcionaban muy bien como valija interna para Renfe. Siempre nos quedará Portugal, como rezaba el título de un famoso disco del pop español. Nos vamos a Portugal a ver una interesantísima transformación. Aquí vemos un automotor VIP de la CP que fue transformado en la década de los 2000. Por lo visto, la CP cogió un automotor muy antiguo que estaba prácticamente para el desguace y le dio este aspecto futurista y bastante llamativo. Un automotor que se utilizó sobre todo
para los jefes y los ingenieros para que se pudieran mover por toda la red ferroviaria portuguesa y realizar mejor su trabajo. Llama muchísimo la atención. Es curioso que la CP no modernizó los automotores para viajeros en aquella época, pero sí lo hizo con este tren que era para la élite de la compañía de los ferrocarriles portugueses. En otros episodios pudimos ver a los trenes Chartren y también a los Expotren. Pues aquí tenemos uno de ellos en Santiago de Compostela, en la década de los 2000. Un Expotren que tenía como tema el turismo de Andalucía. Se trataba de un tren que iba por toda la red ferroviaria española, paraba en muchas estaciones y abría las puertas para ver una gran exposición que tenía en su interior. También la Comunidad Canaria hizo un Expotren de similares características. Unos trenes de tipo publicitario y para hacer exposiciones que la verdad es que no tuvieron demasiado éxito porque hicieron pocas campañas y no tuvieron el éxito que Renfe esperaba en un principio. Pero aún así quedan para la historia estos trenes de tipo Expotren. Hubo otros similares como el que vemos en la fotografía. Un tren de valores. Aquí lo podemos ver en la estación de Salamanca, cuando le tocó venir a Tierras Charras, una especie de tren también que era más bien publicitario y se realizó con muchos contenedores sobre plataformas de contenedores. Una cosa bastante curiosa y bastante extraña. Renfe tiene un gran potencial publicitario y también ahora los operadores privados. En muchos países europeos es habitual la publicidad en locomotoras, coches de viajeros, incluso vagones. Sería una gran forma de reunir capital y de vender y de tener ingresos, la publicidad aplicada al ferrocarril. Y nos vamos a un bloque publicitario. Hubo una época donde Electrotren, como muy bien pone en el título de este anuncio, era el número 1 en productos de Renfe. Creo que todavía no estaba en manos de Hornby, y antes de la adquisición por parte de esta multinacional, Electrotren llegó a tener en la década de los 2000, al principios del siglo XXI, que fue la época dorada del modelismo ferroviario español, donde podemos ver la gran gama que había de locomotoras y también de material remolcado. Han sido los mejores años de esta afición. Hasta la crisis del año 2007-2008, los aficionados teníamos donde elegir y estábamos sorprendidos de la gran cantidad de modelos en escala H0 y en menor medida en escala N que se producían en aquella época. ¡Hagamos grande al modelismo ferroviario otra vez! Otra imagen bastante llamativa, también un anuncio de Electrotren, donde podemos ver cómo eran los antiguos trenes de tipo ABJ y el color que tenían en las antiguas compañías, ya que por desgracia la gran mayoría de las fotografías de la década de los años 30 son en blanco y negro y no se pueden ver las libreas originales de muchos de estos automotores. Aquí las podemos ver con todo detalle. Las decoraciones, tanto de la MZA como de Norte, eran bastante atrevidas para la época. Y es cierto que las antiguas compañías, hasta la llegada de la Guerra Civil, apostaron mucho, muy y mucho, por los nuevos trenes de tracción diésel y modernos, y ya se pensaba a largo plazo en la eliminación de la tracción vapor. Pero se tardó mucho en llegar a esa situación. Vamos a hacer también aquí una pequeña pausa y nos vamos a fijar en otra de las escalas grandes del modelismo ferroviario. Una escala muy poco conocida en España, que es la escala 1, ya que en España las dos únicas escalas que prácticamente existen en el modelismo español son la H0 y la N. La escala 1 es una escala bastante grande y que permite detalles muy grandes, sobre todo en las figuras,
en las locomotoras y también se puede realizar un interior detallado de los edificios. Fantástico diorama realizado por un club de Bélgica especializado en la escala 1. Fantástica imagen. Próximamente, no se me olvida, el Meijo Ferroviario, tutoriales de modelismo ferroviario. Y volvemos al ferrocarril español y real. Aquí vemos a una unidad 440R 206 de Renfe Cercanías, fotografiada en Los Rosales el 15 de octubre del año 2005. Estas unidades, algunas de ellas, se denominaron 440, como hoy en la actualidad, donde algunas están aligeradas con solamente 2 coches de viajeros. Antes de denominarse oficialmente 470, había unidades denominadas 440R que habían sido remodeladas tanto por fuera como por dentro y estuvieron asignadas a la unidad de negocio de cercanías. No eran muchas porque la inmensa mayoría del parque eran las unidades de cercanías de la serie 450 y también 446 y 447. La mayoría de estas 440R luego fueron traspasadas a regionales Renfe. Y de regionales nos pasamos a largo recorrido. Un tren que no duró demasiado tiempo, el tren Euromed, un concepto de Renfe que era muy parecido al tren AVE de la serie 100, pero adaptado para ancho ibérico. Este tren se ideó para los trenes entre Barcelona y Valencia por el corredor mediterráneo. Renfe quiso poner ese tramo, sin conseguirlo, a 220 km por hora, por una red convencional. Y para eso, algunos de los trenes que fueron comprados a Alstom para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se adaptaron al ancho ibérico y se les puso este logo enorme de largo recorrido, lo que luego fue Grandes Líneas. Hemos visto en la anterior imagen un viaje de pruebas de Euromed en la década de los 90. Y como última imagen del reportaje de la cara B de hoy, tenemos otro viaje de pruebas bastante extraño. Una locomotora de la serie 252 AVE de ancho internacional dando tracción a una curiosa composición de pruebas con parte de un coche de la serie 100 y un talgo pendular. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Esto me ayuda mucho. Y hasta el próximo video. 5.000 suscriptores. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias.